La historia de Anelis comenzó Con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se manos. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo les va? Como siempre, quiero agradecerles por seguirnos y acompañarnos en cada relato. Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Los invito a que se preparen su bebida favorita, se relajen e imaginen que son parte del relato. El día de hoy, les queremos compartir un relato de nuestro amigo Richard Correa desde Chile. Como siempre, el uso de audífonos es sugerido. Volumen arriba, apagar la luz y disfrutar. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. No abras. No importa cuánto tiempo toquen esa puerta o por cuántas noches lo hagan. Solo no abras. Incluso si escuchas a alguien tras de ella pidiendo ayuda o intentan echarla abajo, no abras por nada del mundo. Eso me repetía mi tía Angélica, como a un niño, dándole instrucciones al dejarle solo en casa, con un rostro de seriedad absoluta y palabras tan llenas de veracidad que mis ideas de que solo se trataba de asustarme se sumaron de inmediato. Intenté preguntar sobre tal advertencia, algo confundido. Solo me observó a los ojos unos segundos y se dio la media vuelta para seguir con sus actividades en la cocina. Solo hazme caso y no preguntes. Mientras menos sepas, será mejor para ti. Créeme. Esa fue su respuesta a mis interrogantes, que emitió con una voz calma pero segura, mientras restregaba los platos luego de la cena. Era octubre, tal vez no la mejor época para vacacionar, pero decidí tomarme algunos días de relajo y visitar a mis queridos tíos al norte. No era el mejor lugar para la diversión, más bien era como un pueblo inhóspito y austero, pero colmado de tranquilidad y hermosos paisajes. Justamente lo que necesitaba para relajarme, luego de un año saturado de problemas. Estaba pasando un momento de aquellos en que quieres mandar todo a la mierda y no saber de nadie, alejarte completamente de todo aquello lo que te rodea. Y este, sin duda, era el lugar indicado. No recordaba mucho de acá. Creo solo de niño había venido en un par de ocasiones junto a mis padres, razón por la cual me costó llegar más tiempo del habitual. El autobús capitalino solo llegaba al centro de la ciudad, debiendo hacer el resto del viaje hacia el valle interior en unos antiguos camiones que disponían los pobladores para ir y venir. Al llegar, solo polvo bajo mis pies. Me sacó una sonrisa, y aún más gratificante fue mirar a mi alrededor, donde todo era hermosa naturaleza y casas rodeadas de montes y valles, donde poquísimas cosas eran de cemento, y además escaseaba la tecnología adictiva de la gran ciudad. Tío Héctor me recibió en la parada con un gran abrazo, sorprendiéndose gratamente de lo crecido que estaba luego de casi 20 años sin verme. Pasamos a un almacén cercano para comprar algunas bebidas y nos dirigimos a casa por interminables calles de terracería con una amena conversación. Al pasar, sentí muchas miradas furtivas de los pobladores, algunas muy inquietantes, sobre todo de los más ancianos. Poca gente nos visita, sobre todo en estas fechas, me dijo mi tío Héctor, como adivinando mi inquietud respecto a las miradas. Encontré aquello normal. De seguro en estos alejados pueblos cada extraño que pisa debe ser recibido de igual manera, no tomando mucha importancia a ello, ni siquiera a la frase que pronto jugaría un rol importante en toda esta historia, sobre todo por estas fechas, algo que no advertí en aquel momento. Ya en casa y luego de ponernos al corriente de mis últimos años de vida, tía Angélica preparó un sabroso almuerzo y me eché una dormida tan profunda como hace mucho no lo hacía, despertando un par de horas más tarde, completamente relajado. Era mi primer día
y quería desde ya aprovechar mi estadía, decidiendo salir de inmediato a conocer los alrededores del pueblo. Y quién sabe, tal vez por ahí encumbrarme en alguno de los cerros más cercanos. No vuelvas tarde, hijo. Si vas a andar de turista, trata de que sea antes de que caiga la noche. Estamos en aquelarre y cosas raras se avecinan para Día de Muertos, me advirtió el tío desde el sillón, mientras hacía ruidos al sorbotear su café. Aquellas palabras me pillaron justo en el umbral, deteniéndome con curiosidad para preguntar de qué rayos hablaba. Me miró con seriedad y luego se echó a reír, diciéndome que me fuera tranquilo, con la promesa de que al regreso me hablaría de aquello y de algunas historias terroríficas de este pueblo, llevando su índice a la boca, en clara alusión a que no quería que la tía Angélica supiera. Al parecer no le gustaba hablar de ciertas cosas. Eso sí, fue muy enfático nuevamente en que regresara antes del ocaso. Las pocas horas que tuve por delante las aproveché recorriendo el pueblo y comprando algunos abarrotes para la casa. Aquellas miradas extrañas las seguí percibiendo en todo lugar, pero ya me eran costumbre de regreso, el cual, por cierto, fue algo más tarde de lo que esperaba tío Héctor. La noche me agarró sin darme cuenta, y creo que fue por primera vez que no andaba preocupado de los horarios. Sin embargo, llamó mi atención y caí en cuenta de que era probablemente tarde, cuando los pueblerinos comenzaron a meterse en sus casas, cerrando las puertas y ventanas. Casi en forma mágica, el gentío desapareció de las calles y me vi solo deambulando por ellas. Solo unas cuantas personas se cruzaron en mi camino, quienes con celeridad avanzaban a sus hogares acarreando a sus hijos. Aquello me pareció extraño, pues más que una costumbre de pueblo sentí que había miedo en ellos, o algo estaba ocurriendo, o por ocurrir por la actitud en que volvían a sus casas. La situación me hizo pensar en las palabras de tío Héctor. Tal vez era gente muy creyente y algo pasaba en estas fechas, recordando que en ese preciso instante estábamos a vísperas de Halloween, Día de Muertos y todas esas cosas casi folclóricas para mí, pero que me parecían tan intrigantes que apenas llegué a la casa le cobré la palabra a tío para que me hablara de ello. Mi tía Angélica me regañó sutilmente por la hora, advirtiéndome que, a pesar de ser mayor de edad, estaba en su casa y que debía respetar ciertos horarios. Asentí prometiendo que no volvería a suceder. Luego de la cena, la tía se retiró a su cuarto como de costumbre. Era la ocasión perfecta para que el tío me pusiera al corriente de las leyendas de este pueblo. Abrió una botella de vino y luego de servir 2 copas partió con su escalofriante relato. Estas son tierras de brujos. Una vez al año se reúnen a realizar sus misas negras, adoraciones y un montón de cosas horrendas. Las noches previas al Día de Muertos, en donde culminan las obscuras festividades con ofrendas a Satanás, y casi siempre son humanas. Se dice que en algún lugar de estos cerros hay un antro, una especie de caverna oculta y protegida por el mal, donde realizan sus asquerosos aquelarres. La gente dice que algunos brujos viven entre nosotros, pero se mantienen ocultos y desapercibidos durante todo el año. Pero eso no lo es todo. Criaturas horrendas y espectrales deambulan por la noche del 31 de octubre, como dueñas de un permiso infernal para mezclarse entre nosotros por esos días. Hay una figura en particular, a la que todos temen en demasía, llegando incluso a huir del pueblo cuando se acercan esas noches. Es el espíritu descarnado de una mujer, que algunos aseveran es la Llorona misma, que purga una pena por haber ahogado a sus hijos, y que recorre el pueblo en lamentos buscándolos, e intentando suplirlos con niños vivos cuyas madres los aferran tanto como a los rosarios y crucifijos durante las noches. Los más antiguos creen que es un ciguateteo, el alma errante de una mujer que murió al parir junto con sus hijos, y que deambula cargando estos en busca de su hogar, completamente extraviada. Dicen que su aparición es un mal presagio que traería infortunio o incluso muerte. Quedé asombrado con las historias, más que aterrado. Pero soy tan incrédulo que a la mañana siguiente había olvidado todo aquello y me dediqué a turistear por los valles durante el día. Fue a mi regreso, donde todo comenzó a cambiar, donde la inquietud e intranquilidad comenzaron a apoderarse de mí. Era 30 de octubre, y al entrar al pueblo desde el valle presencié con rareza cómo algunas mujeres del pueblo abordaban el autobús despedidas por sus esposos, cargando enormes bolsos como saliendo de vacaciones.
¿Qué de raro puede haber en aquello?, se preguntarán. Pero si les dijera que todas ellas cargaban lactantes en sus brazos, o niños de 3 a 5 años, ¿qué dirían al respecto? Así es, tal cual. Algunas mujeres escapaban previo a las festividades de muertos con sus hijos a cuestas, como yendo horrorizadas y despavoridas tal vez de todo lo que me contó el tío Héctor. Algo de cierto debe haber, pensé. Pero luego y malamente medité sobre las creencias, la manipulación y sugestión que una historia puede llegar a tener sobre un grupo de personas a tal que huyen de algo que no pueden ver, de una leyenda que se cuenta de boca a boca y de pueblo en pueblo. Estaba totalmente equivocado. Pronto viviría en carne propia algo completamente espeluznante, pavoroso, confirmando que eran más que solo historias, que muchos aquí han visto cosas que nadie creería. Las noches peligrosas de las cuales debía cuidarme habían llegado. La gente le tenía un horror inmenso y un respeto tal que comenzó a notarse en el ambiente con cada puesta del sol. El pueblo se hacía fantasma, y ni un alma se sentía por ningún rincón polvoriento. Durante la cena, intenté preguntar más al respecto sobre qué diablos le pasaba a la gente, pero mi tía Angélica parecía desviar el tema, solo indicándome que no les gustaba mucho estas festividades de Noche de Brujas y de Día de Muertos, que eran una comunidad muy religiosa, apartada totalmente de fiestas paganas. Tenía algo de sentido, pues confirmé días antes la existencia de una pequeña iglesia, casi una capilla con una hermosísima cruz que se empinaba desde su techo. «Deja de meterle cosas en la cabeza al muchacho», le recriminó durante la cena a mi tío Héctor duramente, luego de que abrí la boca comentando sobre las interesantes historias que había traído a mis oídos. Su tono había sido de enfado, pero se notaba nerviosa e inquieta a la vez. Cenamos casi en silencio, en donde solo los platos hablaban y el clásico sorbete del tío cuando bebía cualquier líquido rompía en la quietud. Pronto tocaron a la puerta 3 veces y pareció exaltar a ambos de sobremanera. La tía desvió la mirada hacia el tío algo gélida, con la boca llena de comida, notando que ambos dejaron de masticar y palidecieron al instante. Un silencio incómodo se apoderó de la casa. El tío levantó la vista hacia el reloj que marcaba las 8:20 y nuevamente tocaron la puerta. Me levanté de la silla, en ofrecimiento amable de abrir, pero ambos al unísono me sentaron de golpe, dejando claro que no debía abrir esa puerta. Esta vez una voz tras ella apareció para aliviar la situación y sacarlos de aquel extraño estado que podría jurar que era de miedo. «Soy yo, señora Angélica, el padre Arnaldo», era la voz melosa tras la puerta. La tía abrió juntando a esta sus espaldas y sostuvo una breve conversación de no más de un par de minutos con aquel visitante. Puse oído, o intenté hacerlo para determinar su conversación, pero hablaban demasiado bajito, casi a susurros. Creo que aquel padre realizaba alguna visita de cortesía casa por casa, pues luego de cerrar a la distancia, me pareció escuchar que llamaba en la casa de un lado. Tía Angélica volvió a sentarse para terminar su cena, confirmando brevemente mis teorías sobre la visita del padre. Sin embargo, no comprendía su actitud de hace algunos instantes, observándolos a ambos por algunos segundos, esperando alguna explicación a su actuar. Fue ahí cuando recibí aquella advertencia de la tía, mientras recogía los platos y los llevaba a la cocina. «No abras jamás esa puerta. No importa cuánto tiempo la toquen o por cuántas noches lo hagan, solo no abras. No importa lo que escuches o a quien creas que está detrás de ella». Pensé que bromeaba al respecto, pero no. En sus ojos había una verdad inquietante con la complicidad del tío, que tampoco expuso palabra alguna esa noche sobre el tema. Sin mucho que hacer me fui a la cama, pero las horas pasaban sin poder conciliar el sueño. Era extraño, como si hubiese algo inquietante en el aire que me impedía dormir y me intranquilizaba. Era como un ambiente cargado, pesado, y luego se puso peor cuando una sinfonía de perros ladró y aulló por casi 1 hora, como advirtiendo de algo allá afuera. Luego vinieron los extraños sonidos de indeterminable origen. No sabría interpretarlos, pues en momentos se sentían cercanos y me parecían voces humanas murmurando, y por momentos gimiendo.
en otros muy lejanamente, como provenientes de los valles y montes que rodeaban el pueblo y que con la quietud de la noche resonaban en eco. Hubo momentos en que me parecían espeluznantes risotadas, como de una jauría de hienas que a lo lejos acechaba. Fui por agua a la cocina e intenté cubrirme con la almohada a ver si conciliaba el sueño, pero nada. Pronto sentí pasos en las afueras. Alguien transitaba de madrugada, y de ello estuve seguro, pues era inconfundible el sonido de los zapatos sobre la terracería. Me inquieté de sobremanera y más cuando crujió la techumbre sobre mi cabeza. Me paré y observé hacia la abismante oscuridad de las afueras, pero era imposible visualizar algo más allá de las siluetas de cerros a nuestro alrededor. Oculto tras la cortina, observé hacia ellos y me pareció ver extrañas luminiscencias en uno de ellos, como antorchas, dando fulgores en hilera. Pero pronto desapareció aquella imagen, creyendo que solo se trataba de mi cabeza sugestionada. Sentí un perro ladrar a la distancia y luego aquellas carcajadas de hienas. También un extraño lamento que me mandó a la cama al instante, pues pareció claramente un lamento humano. Para ser más específico, sonaba como de una mujer quejándose horrorosamente. Fue cosa de segundos y no volví a escucharlo el resto de la noche. Pero fue tan pavoroso y espeluznante que me tapé con las cobijas y no me levanté más. Por la mañana sentí a los tíos salir muy temprano. Creo que asistían a misa, pues a los minutos de abandonar la casa replicaron las campanas de aquella pequeña iglesia. No tenía idea de la hora, pues la somnolencia me impedía hasta moverme. Claramente los días de descanso y tranquilidad habían acabado. Cuando pude ver el reloj, era casi mediodía, sorprendiéndome de tal, pero claramente debí conciliar el sueño muy de madrugada para haber dormido hasta esta hora. Salí de la casa y un sol radiante encandiló mis ojos. Caminé al negocio más cercano y parecía que toda la gente estaba en aquella iglesia a esas horas. El locatario me atendió sin quitarme la vista de encima en todo momento, sin decirme palabra alguna. Pero en su mirada había algo que intentaba interpretar. De regreso noté cruces pintadas sobre algunas puertas y en otras imágenes extrañas que me parecieron parte de la celebración de Día de Muertos. Pero luego pensé que, si aquí odian esas festividades, por ende su significado debía ser otro. Fue ahí cuando comprendí que eran, pues más bien protección quizá contra las brujas. Algo de interesante tenía este pueblo después de todo. Por la tarde dimos un paseo con el tío a la ciudad en busca de abarrotes, aprovechando la instancia para saber un poco más sobre los acontecimientos en el pueblo durante estas fechas, que habían comenzado a causarme demasiada curiosidad. Y nuevamente interrogué al tío. Nadie habla de ello en el pueblo. Es como herejía o un pecado. Algunos piensan que si lo haces atraes a las brujas o a la Llorona, y ven con malos ojos a quienes lo hacen. Por ello no te voy a hablar demasiado de lo mismo, me dijo en voz baja, observando a su alrededor en el autobús, esperando que nadie escuchara nuestra conversación. Fue hace 10 años, cuando desapareció aquel recién nacido de una joven pareja que por ese entonces vivían en el pueblo. Se lo arrebataron desde su propia casa, desde su propia cama una noche de brujas. Si bien hubo fuertes rumores de que el propio padre lo había asesinado, al no tener trabajo ni dinero para mantenerlo, y ser un borracho empedernido, escondiendo su cuerpecito en algún lugar de estas tierras. Ni la policía ni nadie pudo comprobar aquello. Aquel hombre se mantuvo siempre firme en su declaración de los hechos, asegurando con total convicción que había sido una mujer descarnada y aberrante quien se los había arrebatado aquella noche, que la vio con sus propios ojos, cómo lo cargó de cabeza, tomándolo por uno de sus pies y desapareciendo en la oscuridad levitando. Casi fue linchado por los pobladores, no teniendo más remedio que huir junto a su mujer, que perdió la razón por la desazón de su pérdida. Nadie le creyó al hombre, excepto el padre Arnaldo, quien intentó ayudarlos hasta el final, cuando decidieron marcharse casi desterrados por la gente. No fue hasta el año siguiente que las aberrantes y delirantes declaraciones
tomaron veracidad, cuando una familia desesperada y horrorizada llegó a la iglesia indicando que una bruja había intentado llevarse a su pequeña hija. El matrimonio había despertado de madrugada ante el llanto ensordecedor y desesperante de su hija, encontrándose de frente con una mujer horrible y huesuda, agazapada en la ventana, acechando con claras intenciones de robarse a su bebé. Esa mañana nos reunimos en la iglesia, en donde un sinnúmero de teorías aparecieron respecto a quién era aquella espectral figura que acechó a los Morales. Fue ahí cuando creció la leyenda con mayor fuerza sobre que aquella mujer fantasmagórica, que para algunos era la Llorona, mientras otros afirmaban que se trataba de una bruja que bajaba desde los cerros en busca de ofrendas para sus aquelarres. Recuerdo que una chica aseveró que su abuelo era un brujo y participaba desde joven en aquellas misas negras y aquelarres de Día de Muertos. Esos sí eran rumores que desde siempre habían existido en este lugar, pero nunca nadie había hablado de sufrir algún ataque de brujas o brujos. Solo se sabía que se reunían en los cerros para sus asuntos, y menos de ninguna mujer espectral, lamentándose por las calles cargando críos. Era como que hubiese sido despertada de un letargo descanso, como una nueva leyenda o maldición para nosotros. Jamás se había oído tanta cosa aberrante ni manifestado tanto temor por parte de la gente, el que fue creciendo con los días, cuando más personas aseguraban sentir pasos en sus techos por las noches, y otros más haber visto efectivamente una mujer descarnada transitar en la oscuridad con sus hijos en brazos y emitiendo lamentos horrorosos a medianoche. Luego se dijo que el espectro iba de casa en casa golpeando puertas en busca de ayuda para ella y sus hijos, pero sus intenciones verdaderas eran traer desgracia a su paso, y de existir infantes, arrebatarlos de los brazos de sus padres para consumir sus almas puras, o quizá para reemplazar a los propios. ¿Entiendes ahora por qué algunas mujeres huyen estos días con sus pequeños? ¿O de la advertencia de tu tía sobre no abrir la puerta por las noches? Fueron las últimas palabras del tío sobre el tema. Me había quedado completamente claro todo lo que significaban estas fechas y los horribles acontecimientos que dieron lugar a sus miedos. Quedé largo tiempo de regreso meditando sobre ello y empecé inclusive a sentir algo de miedo. Hoy era noche de brujas. Ya en casa y mientras bebía café en el umbral, observando cómo la noche comenzaba a devorarse al pueblo, recordé la noche de brujas del año pasado, y el contraste era tremendo. Las calles colmadas de niños disfrazados con sus clásicas calabazas pidiendo dulces de puerta en puerta. Menos acá, hasta donde los perros parecían ocultarse, y solo un viento cálido se abría por las calles. Decidí entrar pese a que aún era temprana la noche, pero comencé a sentir aquel ambiente insano, inquietante y atemorizante de la noche anterior. Tía Angélica se fue temprano a la cama, pero antes encendió veladoras a un sencillo altar que mantenía en una esquina y rezó el rosario silente antes de marcharse a su cuarto. El tío la siguió minutos más tarde, luego de que compartimos viendo el noticiario y platicando de algunas cosas de mi vida. Claramente no había más que hacer que resguardarse e intentar dormir, pero era algo complicado, luego de saber todo aquello que rodeaba este pueblo. Sin embargo, me quedé dormido. Tan solo avancé unas cuantas páginas del libro Caballo de Troya, cuando cayó este sobre mi pecho y entré en un sueño profundo sobre las cobijas. 3 fuertes golpes me despertaron exaltado y un poco confuso a esas horas de la madrugada, no recordando siquiera dónde estaba, pero entumecido por el frío reinante y por haber olvidado meterme bajo las ropas de cama. El libro cayó al piso al enderezarme, y en un principio creí que aquellos golpes habían sido partes de mi sueño, alimentados por la interesante lectura. Pero no. Completamente despierto volví a oírlos. Alguien llamaba a la puerta. Eran golpes de a 3, con intervalos de un par de segundos entre uno y otro. No sabía la hora, y pensé tal vez en la posibilidad de que sea aquel padre nuevamente. Pero al mirar mi reloj y confirmar que eran casi las 4 de la madrugada, se desvaneció completamente aquella idea. Me puse los tenis y abrí la puerta del cuarto avanzando lentamente hacia la sala principal. No quise encender la luz, pues las provenientes del cuarto eran suficientes para iluminar mi camino, hasta cierto punto.
pero me detuve gélido cuando aquel inusual golpeteo fue acompañado de un espeluznante gemido de dolor tras la puerta y luego un llanto tenue, casi imperceptible. Me acerqué en dirección a la puerta, pero una silueta oscura parapetada en el salón casi me infartó. Trastabillé hacia atrás de la impresión, confirmando que se trataba de la tía, quien rosario en mano oraba, susurrante a pocos metros de la puerta. Me observó de reojo sin dejar de mover sus labios en oraciones, y luego me hizo aquel gesto con su dedo para guardar silencio. Los golpes en la puerta continuaron algunos minutos, antes de que aquello ahí afuera desistiera y todo fue nuevamente silencio absoluto. Comencé a temblar y a ser consumido por un miedo que jamás había experimentado. La tía me llamó con un gesto, y casi gateando llegué a donde ella, intentando pasar lo más lejos de aquella puerta. Ya a su lado, me puse de pie y esperé a que terminara de encender las veladoras de aquel altar, sin tener idea de qué diablos me diría. Los fulgores daban a la casa un ambiente aún más tétrico, sobre todo cuando tomó una de las velas y la puso frente a su pecho para hablarme. Toma esta vela, hijo, y enciérrate en la pieza. Checa que esté bien cerrada tu ventana y cierra bien las cortinas. Si eres católico o profesas alguna religión, reza. Reza para que la descarnada se largue de aquí con su mala fortuna y con sus putridos críos. Tragué saliva. Obedecí como un niño y me fui directo al cuarto, cerrando la puerta tras de mí. Dejé la vela sobre una cómoda, a pocos metros de la ventana, y me metí en la cama rápidamente, enrollándome bajo las cobijas y tapándome la cabeza con la almohada. Intenté rezar, pero no recordaba las oraciones que de niño aprendí de la abuela, por lo que sometí mi fe hablándole directamente a Dios, rogando por que nos protegiera de toda maldad que anduviera ahí afuera. Al rato sentí ladridos y nuevamente aquellas risas de hienas espeluznantes a la distancia. Me senté en la cama creyendo que los rezos habían surtido efectos, pues aquellos golpes habían cesado. Pero no, esto aún no terminaba. Puse oído a los perros y no parecían cercanos, pero era intenso su ladrido, y pensé malamente que quizá esa cosa andaba por otras casas. De pronto la cortina se movió sutilmente y también lo hizo la flama de aquella vela, como si una pequeña corriente de aire se hubiera colado en el cuarto. No fue nada, no fue nada, me repetía sin despegar mi vista de la flama que había retomado su quietud, cosa que duró solo un instante, pues nuevamente comenzó a oscilar, esta vez con más fuerzas, casi extinguiéndose de un soplido del viento, que también hundió las cortinas y que se colaba desde la ventana la cual no estaba cerrada del todo. El miedo se acrecentó en aquel momento, recordando las palabras de tía Angélica. Revisa que esté bien cerrada tu ventana, algo que claramente había olvidado a causa del miedo. La vela flameaba casi al ritmo de las cortinas y sentí un enorme pavor, pero como de lugar debía asegurar aquella ventana, incorporándome de la cama y avanzando con piernas débiles y temblorosas que no me acompañaban en mi accionar. Casi arrastrando los pies, llegué por un costado, corriendo sigilosamente la cortina, para observar estúpidamente a la oscuridad. No veía absolutamente nada, y el reflejo que la vela daba en el vidrio mermaba mi visión hacia el exterior, decidiendo apagarla de un soplido, pensando a la vez que, de haber alguien afuera, podría verme por la luminiscencia. Esta vez, sin reflejo alguno, pude observar con algo de claridad hacia la penumbra. Como estaba oculto desde el lado izquierdo de la ventana, solo tenía campo visual sobre mi derecho. Confiadamente, al no ver nada, asomé medio cuerpo corriendo a la cortina más notoriamente para poder observar hacia mi izquierda, y fue la peor decisión. Dios mío, ahí estaba ese asqueroso ser, aquella mujer descarnada, esperándome para darme el susto de mi vida. Huesuda, tan solo cubierta de pellejo, parecía más bien una osamenta caminante. Solo algunos maltrechos cabellos colgaban de su cráneo, y de su rostro alargado casi se desprendía de su quijada. Era un rostro horrible de muerte, y sus ojos casi ocultos en enormes cuencas oscuras parecían mantener aún algo de vida, pero una de sufrimiento y dolor.
de una pena tan horrible que se traspasaba su sentir con aquella mirada hipnotizante. Petrificado del horror, pude notar cómo aquellos ojos fueron transformándose en odio, en un odio inmenso que pude sentir al nivel de maldecirte con sus horribles ojos negros. Cargaba un niño en uno de sus brazos, que apretaba con fuerza con sus falanges huesudas y de uñas largas. El niño parecía esconder su cabeza sobre su pecho, dándome la impresión de que intentaba infructuosamente lactar de lo que quedaba de sus senos descarnados. Esa pequeña criatura espectral se movía, Dios santo. Noté cómo su cabeza intentaba sostenerse o buscaba desesperadamente su alimento. Las palpitaciones las sentí hasta en mis oídos, y pronto una debilidad corporal extraña. Era un debilitamiento inexplicable, una sensación de pavor inconmensurable que pronto me haría perder la conciencia, no sin antes apreciar que del otro brazo pellejudo cargaba un segundo niño. Este era más pequeño, casi como un feto o un recién nacido de horas, pero inerte y sin vida. Lo cargaba colgando de uno de sus pequeños brazos, y vi con ojos propios cuando esa pequeña abominación levantó su cabeza, y unas cuencas negras, vacías, parecieron observarme y devorarme mientras que en mis oídos replicaba un espantoso, gutural y extenso lamento mortuorio. Desperté con el sol atravesando las cortinas, exaltado y confundido. Me senté en la cama y la cabeza pareció estallarme de dolor. No era el cuarto donde todo había ocurrido, era la habitación de mis tíos. Seguía aún consumido por el miedo y no miento que quise convencerme de que todo aquello había sido una terrible pesadilla, que solo había sido un mal sueño, que aquella mujer descarnada y sus pequeñas abominaciones no existieron, y el encuentro aquel nunca ocurrió. Observé a mi alrededor, y el cuarto estaba repleto de veladoras, o más bien la cama rodeada de estas. De mi cuello colgaba un crucifijo de plata, el cual tomé y observé asustado por algunos segundos. ¿Qué rayos estaba pasando? No entendía nada. Más cuando una serie de figuras de santos yacían sobre los muebles de los tíos, también iluminados con veladoras, y un gigantesco crucifijo a mis espaldas, sobre la cabecera de cama, yacía imponente. Esto me estaba asustando en demasía, pero a la vez me confundía e intenté ponerme de pie, pero me fue imposible por un debilitamiento extraño de mi cuerpo y un mareo que me tumbó de nuevo a la cama. En eso entró mi tía Angélica, con una taza de algo de beber. No te levantes, debes descansar. Bebe esto caliente e intenta dormir, dijo mientras revolvía aquella infusión extraña y amarga que pronto degustaría mi paladar. ¿Qué me pasó?, pregunté con voz trémula, mientras sostenía con escasas fuerzas la taza e intentaba beber aquel extraño té caliente. La tía me miró con ojos de no muy buenas noticias, o más bien de preocupación. ¿La viste, cierto?, me preguntó, y no necesité más para entender a qué se refería, confirmando con ello que lo de anoche no había sido ninguna pesadilla. Asentí con la cabeza y agaché la mirada. Debes descansar. Te cuidaremos, pero debes quedarte aquí un buen tiempo, hasta que te sientas mejor. No cualquiera tiene un encuentro con ella y se la lleva fácil. ¿Por qué las velas y todo esto?, pregunté ingenuamente. Hoy es Día de Muertos. No queremos que vengan a buscarte. Sus palabras fueron un balde de agua fría. Me sentí como maldito por aquella mujer descarnada, como si hubiese envenenado mi sangre o consumido mi energía de alguna forma en aquel encuentro, como si aún estuviese en mi mente resonando aquel espantoso lamento. Era ella la causa de mi aflicción, de esta maldición, y me costó días creerlo y asumirlo, días en que no tenía fuerza para ponerme de pie o para hacer cosas simples como comer un plato de comida. La tía me rezó a mis pies 2 o 3 veces al día durante 2 semanas y no paró de encender veladoras. El cura aquel vino un par de veces también a ello y darme la Eucaristía, susurrando conversaciones a mis espaldas que me inquietaban aún más, pues siento que al final nunca supe realmente qué tenía o cuánto mal me habían hecho. Fue la tercera semana que
que comencé a sentirme mejor y pude pararme del todo de aquella cama. Si bien poco a poco había ido recuperando las fuerzas y mi estado, seguía consumido por el miedo. No quería salir de aquel cuarto y menos de la casa. Las noches fueron las más horrendas, en donde hasta cerrar los ojos me costaba, pues la veía constantemente, también en mis pesadillas, despertando empapado de sudor y con las pulsaciones al 100. Prácticamente solo dormía de día. Aún la sueño. Han pasado casi 6 meses y aún sueño con aquella horrible mujer. Me exalto de sobremanera y comienzo a sudar cada vez que siento a alguien llorar o cuando escucho algún lamento por las calles o en el metro. Tampoco he sido capaz de abrir mis cortinas ni mis ventanas. Temo hacerlo y encontrarme con aquella mujer descarnada, cargando a sus pútridos críos. Temo aún seguir maldito.